Muy buenas tardes. Este video es para contestarle la pregunta al compañero William Fernando, que tiene una duda sobre el ejercicio 27. El ejercicio 27 lo que nos pide es hallar este conjunto de ejercicios que tenemos acá. Lo que nos pide es calcular la desviación estándar. Y ahí nos dan una formulita para calcular esa desviación estándar. Hay que tener en cuenta que estos son datos agrupados. Veanlos. El ejercicio 27, vamos a contextualizar, habla de unas multas por exceso de velocidad. En una ciudad, Poughkeepsie, bueno, como se pronuncie, se dice que los conductores, que hay una velocidad límite de 30 millas por hora. 30 millas por hora. Entonces los que se suban de las 30 millas van a tener multa. Y aquí está el listado de las personas que tienen esa multa. Hay 25 personas que tuvieron una velocidad entre 42 y 45 millas por hora, 14 que estuvieron entre 46 y 49, 7 entre 50 y 53, 3 entre 54 y 57 y una sola persona entre 58 y 61. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para encontrar esa desviación estándar. Entonces, primero analicemos qué dice la fórmula. Dice que la desviación estándar la vamos a calcular con esta formulita. Reconozcamos los valores que hay aquí adentro. Aquí vemos una F, una X y una N. Esos son los valores que aparecen ahí. O sea, vamos a tener tres variables: X, F y N. N, pues como nosotros ya sabemos, está aquí, está acá y está acá. N es el número de datos que hay en esta distribución. Entonces, eso lo podemos calcular a partir de nuestra gráfica, de nuestra tabla, qué pena, sumando todas las frecuencias. Cuando sumemos todas estas frecuencias nos vamos a dar cuenta que hay un total de 50. ¿Listo? Este F corresponde pues a la frecuencia de cada una de las velocidades. Por ejemplo, esta va a ser F para la clase entre 42 y 50. De la misma manera, 14 va a ser la frecuencia que le corresponde a las velocidades entre 46 y 49. 7 va a ser la frecuencia que le corresponde a las velocidades entre 50 y 53 y así sucesivamente. De la misma manera, también tenemos X. Una X es la otra variable que aparece acá. La variable X, nos la explican acá, corresponde a, lo voy a leer aquí, les voy a resaltar, donde X representa la marca de clase. Entonces, la marca de clase, pues es el valor representativo de cada uno de esos intervalos, y la marca de clase nosotros la calculamos encontrando el valor medio entre estos dos puntos, o sea, el punto medio que está entre 42 y 45. Esto lo podemos calcular sacando el promedio entre el número 42 y 45. Ahora bien, con estos datos y con esta formulita, pues voy a pasar, con esta formulita que tenemos acá, voy a pasar a encontrar la desviación estándar para los datos agrupados. ¿Listo? Simplemente es aplicar esa fórmula. Ahora bien, lo hice en un Excel, les voy a mostrar en el Excel cómo quedaría esa formulita. Entonces, pues aquí ya lo tengo hecho, pero pues les voy a mostrar todos los datos de dónde salen, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, N, que es el número total de datos. ¿Cómo lo calculé? Pues aquí tengo todas las frecuencias, ¿cierto? Estas son todas las frecuencias. Cuando yo le doy sumarme todas esas frecuencias, por ejemplo, suma de estos que son las frecuencias, pues me va a dar 50, que es el número total de datos. Miren que estas frecuencias salen de esta tabla. Aquí están. Son estas. Aquí están. También escribí estos intervalos en el Excel. Los escribí por aparte. Aquí está el límite inferior, el límite superior, el límite inferior, el límite superior de todos esos intervalos que hicimos acá. Allí en la marca de clase. La marca de clase la hallo sacando el promedio entre estos dos. Sumando estos dos y dividiendo entre dos. Entonces esta es la marca de clase de cada uno de estos intervalos. Aquí está la marca de clase, veanla. Promedio entre, por ejemplo, este es el promedio, si lo ven aquí
en la barra de las fórmulas, el promedio entre D5, que es este, y E5, o sea, entre estos dos datos, es 47.5. Y esa es la marca de clase. Bueno, después de tener la marca de clase, empecé a calcular, pues, hacer las operaciones que decían en la fórmula. ¿Cuáles son esas operaciones que dicen en la fórmula? Pues, miremoslas acá. En la fórmula aquí nos pide, por ejemplo, multiplicar la frecuencia por la marca de clase al cuadrado. Entonces tuve que sacar la marca de clase al cuadrado. Entonces elevé al cuadrado esas marcas de clase. Mírenlo acá. ¿Cómo lo hice? Pues aquí lo primero que hice fue coger la marca de clase al cuadrado. Y pues la marca de clase, pues es esta que saqué acá con el promedio, que esta por ejemplo es en la columna en la celda F4, pues aquí dice F4 por F4, que es el cuadrado. Pues aquí está F5 por F5, F6 por F6. O sea, este es el cuadrado, este numerito es el cuadrado de esta marca de clase que está acá. Y así con todas las columnas. Entonces saqué los cuadrados de cada una de ellas. También multipliqué esa marca de clase al cuadrado, que es este valor, lo multipliqué por la frecuencia, que es el de acá. Frecuencia multiplicado por la marca de clase al cuadrado. Y eso lo hice acá, véanlo acá. G4 por H4, o sea, la frecuencia multiplicada por la marca de clase al cuadrado que ya había calculado. ¿Eso para qué lo hago? Pues porque en la fórmula aparece la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase al cuadrado. También tendré que multiplicar la frecuencia por la sola marca de clase, no al cuadrado. Eso lo hago aquí en el otro lado. Devolvámonos a Excel. Entonces, aquí tengo la frecuencia multiplicada por la marca de clase al cuadrado y aquí tengo la frecuencia multiplicada por la marca de clase. Listo, hice las respectivas multiplicaciones. Ahora empiezo a hacer cada una de esas sumatorias. Miren que aquí me pide en la fórmula hacer la sumatoria de esa multiplicación. O sea, multiplico la frecuencia por la marca de clase al cuadrado y las sumo todas. Por eso me está diciendo que haga una sumatoria. Entonces me voy aquí a Excel y les muestro cómo lo hice. Entonces, multipliqué la frecuencia por el número elevado al cuadrado, por la marca de clase al cuadrado, y después las sumé todas. Miren, este resultado que está aquí abajo es la suma de todos estos. Sumé todos estos que están acá. Y me da esta sumatoria, la que coloqué aquí, la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase al cuadrado. Aquí hice la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. Aquí es frecuencia por marca de clase al cuadrado y aquí es frecuencia por marca de clase. Y abajo está la sumatoria. Miren que aquí les puse en colorcitos diferentes. Esta de acá es la frecuencia, la voy a mostrar acá, es la frecuencia por la marca de clase al cuadrado sumándolas todas estas. Y aquí hago la frecuencia por la marca de clase solita, no elevado al cuadrado, y la sumo todas estas y me da el de acá. Y aquí, ay, qué pena. Y aquí lo que yo hice fue esta sumatoria elevarla al cuadrado. Toda esta sumatoria elevarla al cuadrado, porque así está en la formulita. Véanla y verán. Toda la sumatoria, si la ven acá, toda esta sumatoria, después de que yo la calcule, ahí sí la elevo al cuadrado. Miren el cuadrado acá. ¿Lo ven? Fuera el paréntesis. Por lo tanto, aquí en Excel, después de que yo hice la sumatoria, ahí sí la elevé al cuadrado. Miren la formulita acá, J9 por J9. O sea, este valor, que es el que me dio J9, después de haber sumado todo esto, lo multiplico por el mismo y me da esto. Listo. Ahora, ¿qué hice? ¿Qué continúo haciendo? Pues la fórmula. En la fórmula, en la primera parte, me dice que este resultado, véanlo, este resultado debo multiplicarlo por n, véanlo acá. El resultado de esta sumatoria
lo tengo que multiplicar por n. Después ese resultado le voy a restar este de acá y lo divido por esta multiplicación n por n menos 1. Entonces les voy a mostrar en Excel cómo se hizo eso. Entonces, multipliqué n, que es este valor 50 que lo tengo aquí en J2, lo multipliqué por toda esta sumatoria que es la que tengo acá, o sea, por I14. Por I14 no, sino por I9. Entonces vean que aquí J2, que es este 50, lo multipliqué por, mírenlo, esta casillita que está acá corresponde a la multiplicación de J2 por I9. J2, ¿quién es? Pues 50. I9, ¿quién es? I9, pues es esta sumatoria que me había dado acá. Simplemente estoy multiplicando la n por la sumatoria. Y me dio este numerito que está acá. 5.512.025. Listo. Continúo con la fórmula. Aquí ya estoy haciendo la resta. Voy a restar esta expresión menos esta expresión de acá. Véanlo acá. Está determinado como I14 menos K9, que es restar esta expresión que me dio acá menos esta expresión que me había dado acá. Y ya eso lo tengo aquí escrito, veanlo. Es esta resta. Y me da 41.104. El siguiente paso es dividir, porque la fórmula no lo dice, después de haber hecho yo esta resta de acá, después de haber hecho esta resta de acá, tengo que hacer la división por n por n menos 1. Pues n es 50, n menos 1 es 49, y esa multiplicación entre n por n menos 1 me da 2450. Por lo tanto, esta división va a ser este valor de acá dividido entre este valor de acá. Y vean lo que aquí está en la fórmula. K14, que es este valor de acá, dividido entre K9, que es este valor de acá. Entonces ya tengo toda esta fórmula, ya llevo esta parte de la fórmula. ¿Qué me está faltando? Pues la raíz cuadrada de la fórmula. La raíz cuadrada de la fórmula la saco acá. Saco la raíz cuadrada de este número que es M14 y me da este valor 4.09, que ya es aplicar toda la fórmula. El ejercicio nos pide que comparemos el resultado que dio con esta forma de hallarla con otro resultado hallado sacándola parte por parte. Miren lo que nos da sacándola no con datos agrupados, sino con datos desagrupados, o sea, uno por uno. Esa tabla está por allá arriba, ustedes la pueden ir a comprobar y nos dio 4.0. Entonces miren que el resultado es muy semejante al que nos dio calculándola con la fórmula que debemos aplicar para datos agrupados. Y bueno, pues ese es todo el video. Espero que haya solucionado su pregunta. Ahí lo resolví. Cualquier cosa me siguen preguntando.